Es un gran placer para mí hoy estar con todos ustedes para rendir este homenaje al doctor Raúl Alfonsín. El doctor Raúl Alfonsín significó mucho para todo el país, para la historia de la democracia argentina y marcó fundamentalmente a mi generación. Desde el punto de vista de los derechos humanos en materia normativa, fueron muchos los objetivos que se cumplieron. Se aprobó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que este año cumple 50 años. Con ello se logró una gran proyección que hoy tiene la tutela de los derechos humanos, que es el control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye un reaseguro específico de los derechos humanos en cada país. Raúl Alfonsín, con el objetivo de lograr el proceso de la democracia en toda América Latina, se reunió con Fidel Castro con el objetivo de que dejara de apoyar al Frente Patriótico Martín Rodríguez en Chile y se presentó frente a Reagan en un famoso discurso donde recordó respecto de la deuda que la democracia no solamente eran derechos y libertades, sino distribución de las riquezas y vida digna. Pero además planteó y finalmente, yo siempre recuerdo algunas palabras de él. En primer lugar, cuando hablaba del capitalismo como capitalismo libre. Y decía, la libertad del zorro en el gallinero para comerse las gallinas libres. Eso tenemos que acordar o recordar los hombres que estamos en el ámbito de la defensa del Estado. ¿Por qué la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata decide rendirle homenaje al presidente Raúl Alfonsín? Gracias a él, las universidades nacionales hoy son autónomas y autárquicas. Se produjo el proceso de normalización por parte de la reforma universitaria, pero además logramos estar en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, lo que permitió que cuando hubo una especie de ataque a la gratuidad de la enseñanza universitaria, pudiéramos llegar a la Corte de la Nación en esta universidad y lograr el fallo Universidad de La Plata, que es un fallo que reconoce las características de autonomía y autarquía de la Universidad Nacional. También recuerdo la despedida que le hizo Antonio Cafiero a Alfonsín, diciendo que Alfonsín pertenecía a todos los argentinos, ya no pertenecía a un solo partido político. Yo creo que Raúl Alfonsín nos marcó un sendero en el camino que debemos seguir los argentinos, en el respeto por las instituciones, en el disenso común, en vivir en común y desacordar, tener desistimientos permanentes, pero sin embargo creer que las instituciones van a resolver esas discordancias. Quiero recordarlo como un militante. Él fue un militante de un partido nacional, de un movimiento nacional, y un militante que recorrió prácticamente todo el camino de la democracia. Acompañó todo lo que él consideraba que fortalecía la democracia, se opuso a todo lo que él pensaba que la debilitaba, y la verdad es que dio un ejemplo de vida extraordinario, de convicción democrática, de convicción acerca de una democracia con justicia y de compromiso militante. Y eso es lo primero que quiero destacar de él. Fue un hombre de la democracia, pero fue sobre todo un militante comprometido. Y eso creo que tenemos que valorarlo todos. Por eso es que él quizás es el que mejor comprendió qué es lo que tenía que pasar de la dirigencia política cuando luego del derrumbe de los militares se produce la apertura democrática y viene el proceso electoral. Que efectivamente la sociedad argentina requería de respeto a la vida y eso lo comprendió a gran cabalidad Alfonsín. También requería de conocer la verdad
y también requería de luchar por la justicia. Y esto no iba a ser, él lo sabía, un camino fácil, y no fue un camino fácil, como que tuvo, como todos sabemos, marchas y retrocesos. Obviamente todos sabemos las dificultades que enfrentó, las dificultades del mundo financiero. Los 80 son los años de la deuda externa, había mucha conflictividad social, todos lo recordamos los paros, yo participé y apoyé los paros porque estábamos enfrentados políticamente, pero lo cierto que los que impedían la posibilidad de desarrollar la justicia social en Argentina eran esos grupos económicos concentrados que hoy todavía siguen ejerciendo un poder desmedido en contra de la mayoría. Un hombre que siguió militando toda su vida, que tuvo una gran humildad, y un hombre que además nos ha dejado un concepto de democracia que yo quiero insistir y rescatar. Él comenzó diciendo con aquello de con la democracia se come, se cura y se educa. Y no fue una cosa que fuera visible, no fue visible, porque la verdad es que esa es la gran deuda que tenemos la democracia en la Argentina. La democracia en la Argentina debe lograr un desarrollo sustentable, con justicia social y con posibilidades de progreso, con democracia y con libertad para todos los argentinos. Y mientras no lo hagamos, estaremos en deuda ciertamente con los jóvenes y con las generaciones futuras, pero en deuda también con todos aquellos que señalaron ese camino y que hicieron esfuerzos en esa dirección. Por eso, el mejor homenaje, me parece a mí, al doctor Alfonsín, a los 10 años de su fallecimiento, la mejor forma de recordarlo es recordar su ejemplo militante y recordar que él nos enseña y nos reclama que cumplamos con su mandato. Tengamos una democracia con la que se come, se cura y se eduque. Muchas gracias. Voy a hacer una reflexión breve acerca de la deuda a la que aludió el doctor Tayana, que tiene no la democracia. La democracia no gobierna, la democracia no abre la economía, la democracia no privatiza ni estatiza, la democracia no sanciona leyes tributarias. En el fondo es la dirigencia política, la dirigencia en general, diría, por supuesto, principalmente la política, la que está en deuda con las ilusiones que nos hacíamos en aquellos tiempos. El otro día decíamos, en un homenaje, recordábamos las palabras que Raúl Alfonsín pronunciara ante un conjunto de intelectuales europeos que relativizaban lo que llamaban la democracia formal. Alfonsín les respondió, hay un libro por ahí donde está escrito esto, que el que relativiza la diferencia entre la democracia formal y la dictadura, relativiza la diferencia que existe entre la vida y la muerte. Alfonsín decía que si en un país hay gente que no come, no se puede educar o no se puede curar, es un país cuya democracia es renga, incompleta. Eso no se resuelve renunciando a la democracia formal. Se resuelve profundizando la democracia. Algunos creen que transigir, que ceder un poco, es claudicar. Miren, la historia también lo demuestra, La intransigencia, esa inflexibilidad,
suele ser en los hechos, paradójicamente, muy funcional al statu quo, muy conservadora, por no decir reaccionaria. Hubiera sido imposible lograr el objetivo principal de aquella transición sin el acompañamiento de la inmensa mayoría de los argentinos y del conjunto de la fuerza política del país. Todas, con sus más y sus menos. Nosotros también, nuestros adversarios ocasionales también. Y yo quiero rescatarlo a Antonio Cafiero. Sinceramente, porque jugó no solamente cuando fue al balcón y cuando convenció a sus propios compañeros de la necesidad de ser solidarios no con el presidente, sino con el sistema democrático de los argentinos, sino en muchos momentos en los que hubo que tratar decisiones complejas. Fue responsable y actuó con conciencia de la crisis sin pensar en los costos políticos que seguramente pagaría. Un día dijo Alfonsín que por ser tan responsable, actuar con tanta solidaridad con la democracia, nos perdimos un gran presidente. Por Antonio Cafiero lo dice. El que crea que la culpa de los problemas de los argentinos la tiene toda el otro, que revise ese diagnóstico. El que lo revise. Tenemos que tratar de que se recupere la esperanza de la sociedad en un horizonte compensador. Esto nos desafía a todos los partidos políticos. Y yo espero que podamos un día, decir que fuimos capaces de acordar algunas cuestiones entre todas las fuerzas políticas, los actores del trabajo, los sectores de la economía, para empezar a recorrer ese camino que recupere la confianza y las expectativas de la sociedad. Muchísimas gracias.